Muchas bendiciones, mis amados hermanos. Vamos entrando a la unidad número 6 del tópico de la consejería y la Biblia. Hoy quiero hablarle acerca de la consejería, de la disciplina espiritual que debe de tener el consejero bíblico, o la disciplina y el consejero bíblico. Según el libro todo lo que voy a hablar en esta hora, prácticamente lo he tomado, los puntos principales del libro que ya hemos estado leyendo y del cual hemos hecho ya nuestro reporte de lectura y nuestro comentario, nuestra crítica personal. Por eso ya creo que usted va a estar más afín a los puntos principales, pero me gustaría complementar, así como usted lee y usted tiene un criterio personal, de la misma manera. Y de esta manera pues vamos a ir desarrollando esta capacidad y este espíritu para cuando ya a usted le toque ejercer. Algunos de ustedes va a ejercer la consejería, otros no lo van a hacer, otros bueno ya pasarán el curso y será un crédito más para sus títulos. Realmente eso suele suceder cuando uno estudia. Cuando yo estaba estudiando de la misma manera la maestría, por ejemplo, en teología, vi muchas materias. Algunas no las entendía muy bien. Por ejemplo, una de las que me costó entender mucho fue hermenéutica. Aquí entre nosotros les confieso, hermenéutica, tomé un año casi pasar esa materia, toda la pandemia, todo el 2020, porque me costó entender los libros de hermenéutica. Solo eran 6 libros, no más hermano. 6 libros de como unas 700 páginas por ahí cada uno, pero créame que me costó entenderlo. Era como que llegaba a la mitad del libro y yo decía, esto no es para mí, ¿por qué será que se enredan tanto para darle vuelta a un texto bíblico? Y nada, pero ya era como que mi cerebro todavía no había desarrollado, pero después de cierto tiempo como que se desarrolló y ahí logré entender y agradezco haberme tomado ese tiempo porque luego ya pude desarrollar una mejor exégesis de los textos. Antes no entendía lo que era la exégesis y mucho menos la apologética, pero luego ya entendí mucho mejor acerca del tema. Otro de los puntos que yo no lograba entender muy bien era la antropología cultural. Y también fue un pequeño librito como de 600 páginas que tuve que leer y hacer un reporte de lectura. Antropología cultural tampoco entendí, hermano, y me daba vuelta. ¿Por qué? Porque me hablaban de la antropología desde la Mesopotamia, la antropología de los nativos de África, la antropología de los occidentales de Europa, de la antropología del occidente de acá de América, tanto Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica. Y yo decía, ¿por qué tengo que meterme tanto eso en la cabeza? Pero ya cuando pasé a la siguiente parte, que era la misiología, y ahí entendí, dije, esto me ayudaba para entender cómo que se plantan las iglesias y cómo se entiende cómo uno puede empatizar, porque no todo el mundo puede ser misionero, ir a un lugar a hacer misiones. Fíjese, le cuento una experiencia. Había un pastor, perdón, no un pastor, un evangelista que llegó sin haberse preparado, que solamente sabía la Biblia y su pasión por predicar el evangelio. Llegó a una isla a predicar y muy jovencito evangelista logró ganarse al cacique de la isla. Este cacique tenía como más o menos 10 mujeres, 10 esposas, era la costumbre de la isla y el cacique podía tener. Entonces cuando el cacique se convierte aparentemente al Señor, le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Le dijo, para comenzar, dar fruto de arrepentimiento y lo primero que tiene que hacer es tener una sola esposa. Tiene que abandonar o dejar a las otras 9 esposas que tiene. Y el cacique dijo, amén, mañana vengo al culto con una sola esposa. Y efectivamente, al día siguiente fue el culto con una esposa. Y el evangelista se quedó como inquieto preguntándole qué pasó, o sea, tan rápido dio fruto la palabra. Y le preguntó al cacique, ¿y dónde están sus otras 9 esposas? Y le dice, usted dijo que solo tengo que tener una, así que mandé a matar a las otras 9. Entonces el evangelista dijo, no, pero esa no era la idea, ¿cómo pude haber hecho tal cosa? Y no, pero usted me dijo que no era lícito tener, así que ni modo que yo las vaya a dejar con otro hombre, eso jamás. Entonces para eso uno estudia para no irse de frente contra la cultura de un país o de una ciudad. La primera vez que yo viajé a Argentina, por ejemplo, y llegué a una iglesia, un hermano ahí con barba y bigote, pero más barba y bigote que yo.
de esas barbas y esos bigotes que parecen pelos de escoba, ¿se han visto esos pelos gruesos? Se me acerca y me coge la cara, hermano, y me viene a trancar un beso. En mi país, un beso, un hombre a un hombre, eso es Satanás, aléjate de mí. Y yo me hice así, digo, ¿qué le pasa, hermano? Porque me abrazó y me trancó un beso. Y no contento con un cachete, me quiso dar en el otro también. Pero por poco yo me doy un golpe contra cultura, hasta que aprendí el término de la cultura. Entonces, para eso se estudia para... Yo no sabía para qué aprender tanta antropología cultural, hasta que aprendí la misiología y la plantación de iglesias. Y dije, así ha sido el asunto, dije yo. Entonces, habrán materias a las cuales ustedes no van a poder seguir ejerciendo, practicando, pero ojalá. Le ruego a Dios cada vez que me toca dar una enseñanza, quizás la letra que pueda transmitir o la información que pueda transmitir, quizás pueda ser un poco pesada y un poco aburrida, pero dentro de lo que cabe le digo, Señor, permíteme ser un instrumento de inspiración y que en medio de la información que pueda dar, poder inspirar a los hermanos a ser consejeros, porque la gente lo necesita. Hay personas que no quieren recibir el consejo, pero lo necesitan. La gente que está pasando problemas no nos pide consejos, no porque son del todo malos. Si fueran malos, Dios no permitiera que estén cerca de nosotros, estuvieran allá haciendo su vida. Pero a veces Dios permite que estén cerca de nosotros porque simplemente no saben cómo pedir un consejo, no saben cómo acercarse. Tienen a veces una idea de nosotros que no es. Nos estigmatizan como religiosos, o nos estigmatizan como fanáticos, o nos estigmatizan como personas que no podemos entender las necesidades que ellos tienen. Evidentemente a veces pasa eso. ¿Por qué? Porque hay gente que sí se ha escandalizado con los problemas que suelen tener. Hay gente que sí no ha sido un buen modelo, no ha sido un buen ejemplo que digamos. Y que se ha generado esa desconfianza. Entonces debe de saber algo. Vamos a la Biblia. Proverbios capítulo 2, quiero usar un poquito la Biblia. Proverbios capítulo 2, el versículo 6 al 15, quiero leer, dice, porque Jehová da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Santa palabra de Dios. Proverbios capítulo 2, verso 6 al verso 15. Note usted que aquí me habla de una sana sabiduría. Hay distintos tipos de sabiduría, evidentemente. Hay una sabiduría para hacer riquezas. Hay una sabiduría para entender lo oculto, según 1 Corintios capítulo 2, 3, dice la sabiduría en oculto. Hay una sabiduría para poder dirigir. Hay una sabiduría para liderar. Hay una sabiduría para gobernar, como la que pidió Salomón. Pero esta es una sana sabiduría, dice el texto, que provee de conocimiento, provee de inteligencia a los rectos. Aquí yo quiero mostrarle algo, hermano amado, que dentro de la labor de la consejería, los consejeros no todos van a ser clérigos. Clérigos son aquellos que ejercen una labor ministerial. Pueden ser sacerdotes, o pueden ser pastores, o pueden ser maestros, o pueden ser un ministerio a cargo, un sacerdocio espiritual. Y digo sacerdotes porque también los sacerdotes católicos estudian. Ellos no son sacerdotes a menos que hayan pasado entre 15 y 16 años de estudio. Entonces, alguien puede decir que ¿cómo puede un sacerdote aconsejar a una pareja de matrimonios si él nunca se ha casado? Bueno,
por la causa del conocimiento. El hecho de que yo jamás haya probado la droga, no puedo decirle a alguien que la droga es malo, ¿verdad? O que yo no haya sido un homosexual, o que no haya sido un alcohólico o un asesino, no significa que no pueda aconsejar a alguien que está por ese camino, porque hay algo que nos capacita a nosotros, es la sana sabiduría de Dios, ¿verdad? La sana sabiduría de Dios. Entonces, esta sana sabiduría, según la Biblia, dice, nos guarda la vereda del juicio, preserva nuestros caminos y entendemos estos puntos: justicia, juicio, equidad y todo buen camino. Entonces, mire, por mucho curso que usted tome de consejería, estos 4 puntos no los puede proveer. Me refiero a la capacidad de entender estos 4 puntos: justicia, juicio, equidad y todo buen camino. No los provee solo un curso de capacitación. Hay gente que se llena de muchos cursos. Hay psicólogos que llegan a tener masterados y doctorados en psicología infantil o pero no pueden manejar a la plenitud estos 4 puntos. O tienen una área sesgada en alguna referencia, o son buenos en algo, o son malos en algo. Pero solo la sabiduría de Dios nos vuelve plenos en esta parte. ¿Y a quién Dios le da sabiduría? A los que se la piden. ¿Quiénes son los que se la piden? Los humildes que reconocen que la necesitan. Entonces, aquí yo quiero iniciar, amado hermano, hablando según el punto que habla el libro. El primer punto, bueno, hay 5 puntos que habla, que tiene que ver con una relacionalidad. Número 1, la relación con el Señor, la relación con una iglesia local, la relación con la sociedad, las relaciones personales y las relaciones con nosotros mismos. Vamos a ver cómo vamos a ir desarrollando durante esta clase estos 5 puntos. Si no logro alcanzarlo todo, pues dejaré algo para la siguiente semana. Primer punto, la relación que el consejero debe de tener con Dios, la disciplina que debe de tener con Dios. Parte de este punto, de reconocer que no es de nosotros la sabiduría, que no es de nosotros la inteligencia, que no es de nosotros la habilidad, sino que proviene de Dios. Lo que significa que antes de aconsejar o antes de que estemos ante un caso, siempre pedir la dirección de Dios. No podemos hacerlo sin la dirección del Espíritu Santo. No es con su experiencia personal solamente. No, porque ese es el error que cometemos. Decimos, mira, yo pasé esto, yo viví esto y te lo cuento como experiencia propia. ¿Sabe por qué? Porque Juan no es igual que Pedro. Y lo que le funcionó a Pedro no le va a funcionar a Juan. No es lo mismo. Entonces podemos ser como modelo y decir, mira, a mí me funcionó, yo hice esto porque Dios me guió. Yo te recomiendo que hables con Dios, que Él te guíe, porque Él tiene la estrategia para ayudarte en este problema, porque no es lo mismo. Viene una persona con un apetito sexual que es muy diferente al que usted tiene, y si usted le impone el suyo, usted le está prácticamente cometiendo el pecado religioso de los fariseos. ¿De qué? De imponer una carga a un prosélito y hacerlo caminar con esa carga muchas millas. Entonces no tratemos de hacernos nosotros a un lado y solo seamos ese puente, ese canal, esa vía por la cual el Espíritu Santo tenga que hablar. Le pido por favor, le ruego, no imponga su personalidad, no lo haga. Porque yo cometí también estos errores. Mire, personalmente le cuento algo. Soy una persona que manejo la libertad. Yo tengo una conciencia de la libertad sin pecar. Y a veces mi esposa me dice, Iván, tú manejas una libertad la cual ni yo me doy cuenta, pero tú no puedes enseñar a la gente esa libertad porque no lo van a entender. Y yo no entendía eso antes, era inmaduro, pero luego lo comprendí y es verdad. Y cuando me refiero a libertad, me refiero, por ejemplo, a que hay personas a las cuales se sienten mal solo con escuchar música secular, por ejemplo. Y yo digo, para dejar de escuchar música secular debería de pincharme los oídos, porque yo entiendo así. Debería no cerrarme los oídos cuando voy en la calle, o voy en un autobús, o voy en un lugar, y no escuchar. Pero hay personas en las cuales se sienten mal solo estando así en un lugar, en un autobús, en la calle, y se sienten mal por lo que escuchan. Y yo les digo que no debería de ser así, pero no pueden y se sienten mal. En una ocasión me metí en un gran problema porque fui a un cumpleaños que me invitaron y en ese cumpleaños pues había música, no era un cumpleaños cristiano.
Entonces yo no comprendo esa parte de cumpleaños cristiano y cumpleaños mundano, no comprendo. Para mí cumpleaños es cumpleaños de una persona a la cual me invitó y estimo mucho. Pero cuando conté este testimonio, que fui yo ahí a ese lugar, pues hubieron algunas personas que dijeron que estoy participando de las obras de las tinieblas. Cuando en realidad yo no estaba bebiendo alcohol, yo no estaba bailando, simplemente estaba acompañando a la persona que me invitó, diciéndole: para mí tú eres especial y por eso he venido acá. Estoy contigo una hora, he comido, realmente te digo, vine por la comida, vine para ver qué ofreces, y ya una vez que me diste la comida y la torta, mi amigo, me voy. Entonces se escandalizaron bastante las personas, y ahí me di cuenta que hay cosas que uno no debe de contar, porque no todos tienen esta fortaleza de tener esta libertad. Yo he podido estar en una mesa en donde hay pastores, ministros que están bebiendo alcohol. Y yo digo: wow, ¿cómo pueden estar así? Entiendo una copa de vino de pronto, pero cuando yo veía que tráigame otra y tráigame esto y varias bebidas, y tráigame vodka y tráigame whisky y tráigame cerveza, y yo al rato digo: ¿y en qué mesa estoy yo? Pero he aprendido a no escandalizarme, he aprendido a estar tranquilo y aguantar también las burlas en ese sentido, porque algunos dicen: no, lo que pasa es que Iván es medio puritano, Iván solo quiere un juguito con limón. Yo le digo: bueno, pues está bien, deme un juguito con limón. Pero si esto hubiera, no lo puedo contar a otros, por ejemplo, porque se van a escandalizar totalmente. Quieren nombres, quiénes son los que están ahí, para saber, y el espíritu de chisme que todo el mundo quiere saber por la morbosidad. Entonces, por favor, no imponga su persona. Cuando usted impone su persona, impone una carga, porque la gente va a querer ser como usted. Y cuando no llegan a ser como usted, empieza la condenación, empieza la frustración. Se dicen a sí mismos que no sirven, que quizás Dios no los ama tanto como nos ama a nosotros. Yo también me he sentido mal. A mí me gustaría que Dios me hable como algunos dicen que Dios les habla. Algunos dicen que Dios les habla hasta qué cosas deben de comer. Y créanme que yo digo, cuando los escucho: Dios me dijo que hiciera hoy un asado, o que hiciera hoy una bandeja paisa. A mí me fascina la bandeja paisa, por ejemplo. Y a mí y yo cuando digo: Dios mío, y yo me mato de un estrés porque no sé qué cocinar. A veces digo: Señor, ¿qué cocino? Y no sé qué cocinar. Y porque esta gente dice que Dios le habla por todo. Y yo a veces me siento mal, porque digo: Señor, tú a mí no me hablas. Para elaborar un sermón, yo prácticamente digo: Señor, yo me arrodillo, yo oro, yo busco. ¿Qué hablo, Señor? Y la revelación a veces me llega una hora antes de escribir el sermón. Una hora antes, imagínense. Yo de aquí hasta la iglesia donde tengo que predicar es una hora casi. Y ahí tengo que empezar a elaborar. Digo: Señor, ¿por qué no me lo diste antes? Y a veces pasa así. Pero hay otras personas que se paran a predicar y dicen: Dios me acaba de cambiar el mensaje. Santísimo Dios, me golpeo contra la pared cuando escucho a personas que escriben un sermón y luego dicen que Dios les cambió el mensaje. Digo: Señor, o estamos sirviendo a diferentes señores, o esta gente te conoce mejor que yo, porque a mí tú nunca me has cambiado el mensaje. O por lo menos quisiera tener esa experiencia de que a la última hora me deje el sermón para no estar sufriendo porque es lo que voy a escribir o voy a hablar. Pero por favor, le ruego, no imponga su personalidad, porque más allá de ser una solución, es una carga. Miren, el apóstol Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 3, váyase conmigo por favor a 1 de Timoteo, capítulo 3, me habla de los requisitos que deben de tener los obispos y los diáconos. Diácono viene de la palabra diáconos, que significa ministro. Un ministro es un servidor, ministro es siervo, es un servidor. El concepto que se tenía en la época primera de diáconos es alguien que servía las mesas, por eso salió esa palabra de servidor. Y se le llamaba a eso ministro. Ahora hay diversos enfoques de ministro, pues no es verdad. El ministro, es decir, el siervo que está en las mesas, y el otro que es el obispo, que era el que servía por la palabra. Y Pedro, cuando estaba escogiendo los diáconos, dijo: no podemos abandonar el servicio de la palabra, la administración de la palabra, por la administración de las viudas. Entonces es un servicio, pero es diferente. Entonces, aquí es lo que yo le decía al principio. La labor de la consejería no necesariamente tiene que ver con la parte de los obispos, que es la parte de la palabra o clerical, o los clérigos. También tiene que ver con un servicio laico, los diáconos.
que podrían no ser pastores, pero sí pueden funcionar como consejeros, porque Dios necesita la boca de nosotros, porque hay gente que nos necesita escuchar. Por lo tanto, existen requisitos. A los obispos les hacen una serie de requisitos, pero el que yo quiero que se recalque más es en la parte en la que dice en el versículo 6, que dice, no un neófito, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. Una de las, yo considero que requisitos que debe de tener el consejero es no debe de ser un neófito. ¿Y qué es un neófito? Es un ignorante que cree que sabe. Eso es un neófito. Alguien que no sabe, que no sabe. Que no sabe, que no sabe. Ese es un neófito. Y lo peor que puede caer una persona que tiene un problema es en las manos de alguien que no sabe, que se cree que sabe. Y de repente le llega a funcionar el consejo, dice el apóstol Pablo, cae en lazos, dice, se envanece y cae en condenación. Hoy hay estos neófitos como obispos, es decir, como aparentes ministros de la palabra. Están en las redes sociales y están en las iglesias. Son los que más salen a predicar, son los que más puertas abiertas tienen. No digo que todos los que tienen puertas abiertas son así. Digo que son los que más tienen. Porque yo he llegado a la conclusión de que en la gran cantidad de la esfera de la iglesia en la gran cantidad no quieren a Cristo. Quieren algo que Cristo les pueda dar. No quieren conocer a Cristo. Quieren a un predicador que les demuestre o les hable a su antropocentrismo, a su vida personal. Dios tiene un trato contigo. Dios tiene un llamado contigo. Lo que tú te ves no es lo que Dios te ve en ti. Dios me trajo a este lugar para abrirte los ojos, para que veas lo que Dios te está viendo a ti. Todo antropocentrismo. Usted se va a dar cuenta. Analicen sus iglesias. Los predicadores que llegan a sus iglesias, los predicadores que usted ve en las redes sociales, muy pocos te dicen cómo es Cristo. ¿Qué es lo que Cristo está haciendo ahora? ¿Qué es lo que Jesús está demandando de tu vida? ¿Cómo Cristo se te está revelando a ti? Porque todo es enfoque del hombre y ya no de Cristo. Y hoy, evidentemente, estos predicadores son los más efusivos porque son los que más gritan. Le hablan de cómo tener una mejor novia, cómo tener un mejor novio, o cómo tener cómo ser una... Todo eso está bien dentro del discipulado, pero no dentro del culto general. Quiero que se entienda esta parte. Dentro del discipulado uno puede abarcar todo tipo de temas porque es un discipulado. Pero en el culto general, me refiero al servicio dominical, la gente va a buscar a Cristo a través del mensaje. Y es triste. Yo he ido a visitar algunas iglesias durante esta época y los cultos dominicales solo me hablan de pura enseñanza que tiene enfoque a la visión. Esta palabra fortalece la visión de la casa. A mí qué me importa la visión de la casa. Yo quiero escuchar la visión de Cristo, del reino de Dios. ¿Ve? El reino de los cielos. Y a veces los maestros son quitados de las iglesias porque si el maestro no habla conforme a la visión de la casa, yo digo, el maestro tiene que hablar conforme a Cristo, conforme a las Sagradas Escrituras, porque nuestra gloria es presentar a Cristo crucificado, dijo el apóstol Pablo. Entonces, amado hermano, tenemos que aprender a entender, no ser neófito, y aunque abundan los neófitos hoy en día, y estos neófitos se escudan tras el llamado la letra mata. Ten cuidado de abandonar el espíritu. Confunden espíritu con pasión, espíritu con efusividad. Pero el mismo espíritu escribe en el libro de Proverbios que acabamos de leer. Sabiduría, inteligencia, conocimiento. Se escudan detrás de esto para decir, no apagues el espíritu con la letra. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está la unción? ¿Dónde está todas estas cosas que son buenas también? No lo digo que no. Pero la pregunta es, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está el mensaje que me lleva a acercarme más a Jesús? Debemos de aprender a no ser neófitos, sino estar continuamente aprendiendo. ¿Y cuál es el mensaje? Cristo. Porque al final, el enfoque que yo le hablé la semana pasada del libro de los Romanos es ninguna condenación, ninguna otra esclavitud. Dice, ninguna cosa creada nos separará del amor de Cristo.
Todas las cosas nos ayudan para bien, sí. A los que conforman nuestro propósito hemos sido llamados, sí. Pero al final todo nos acerca a Cristo, termina en Cristo, no en nosotros, no en nuestro desarrollo personal. Evidentemente vamos a desarrollarnos, evidentemente vamos a prosperar, porque el que está con Dios va a prosperar. Evidentemente el que entra a una universidad y le dice, Señor, ayúdame, dame sabiduría, va a graduarse. Si ponemos a nuestros hijos en las manos de Dios, van a prosperar, porque evidentemente es un efecto dominó, pero ese no es el propósito. El propósito sigue siendo Jesús, sigue siendo Cristo. Entonces, no ser neófitos. Y en la parte de los diáconos, que también incluye a las mujeres acá, me gusta mucho esta parte. Dice, ser honestos, sin doblez. ¿Qué significa sin doblez? Significa no tener dos opiniones. No es que tú hoy apruebas el matrimonio heterosexual y mañana ya apruebas el matrimonio igualitario. Es no tener doblez, sin doblez. No dado mucho el vino, no codicioso de ganancia deshonesta, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, que sean sometidos a prueba primero, y estos que ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Entonces, como consejeros, tanto usted como los que va a estar a cargo de usted debe de saber que no a cualquiera podemos poner a aconsejar. No podemos, tienen que ser sometidos a prueba. ¿Qué es lo que tenemos que probar primero? Su relación con Dios. Dice que ha guardado el misterio de la fe, su relación con Dios. Una persona que ame a Dios es una persona que no va a usar la consejería como lucro financiero. Yo he escuchado gente que cobra por profetizar. Profetizar es decir, tengo una palabra de Dios para ti, por ejemplo, dice, pero necesito que me des tanto dinero. Esa persona no ama a Dios. El que ama a Dios va a amar a la gente. El que ama a Dios va a amar a las ovejas. Lo dijo Jesús, Pedro, ¿me amas? Cuida mis ovejas. Apacienta mis corderos. Apacienta mis ovejas. El que ama a Dios va a amar a la gente. Por eso le digo algo, el mundo está viviendo una situación tan difícil, que se nos hace tan fácil enfriarse nuestro amor. Dice que a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿En qué sentido el amor de muchos se enfriará? En este sentido, que quieren que venga el juicio a la tierra, que quieren que Dios destruya la tierra. Yo creo en el rapto, pero yo no creo en ese odio detrás del rapto que muchos tienen, que quieren irse para que Dios destruya todas las cosas de la tierra. Dios no va a venir y el rapto no va a ocurrir mientras la iglesia tenga ese odio camuflado, ese rencor camuflado. Les recuerdo que Dios filtra las motivaciones. Y el libro de Miqueas dice que Él zarandea el trigo. Dios está zarandeando las naciones para que quede lo que es verdadero. Creemos que engañamos a Dios con nuestra falso amor o falsa humildad, decir, Señor, queremos que tú vengas, pero dentro del corazón, cuando miramos las noticias, uno dice, qué mal, Señor, ven pronto para que nos lleves y esta gente se quede con la tierra y que caiga fuego del cielo como Sodoma y Gomorra. Dios escucha esas cosas y dice, no, a ti te falta un poquito, tener un vecino así para que aprendas a tener amor, porque no entendiste la obra de la cruz. No entendiste que Cristo en la cruz, pudiendo haber maldecido a los romanos, les dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estando en la cruz, teniendo el derecho, con todo el conflicto emocional y físico que tenía, no abandonó su sacerdocio, dice el libro de Hebreos. Es decir, estando ahí, estuvo salvando almas. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que por el auge de la maldad, Él todavía no está pensando en salvar almas? Él todavía piensa en la salvación de las almas. El misterio de la iniquidad está vigente. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Pero hay uno que lo estorba. ¿Quién es ese uno? Es el Espíritu Santo. ¿Quién es ese uno? Es Cristo. ¿A través de quién estorba? A través de nosotros, la iglesia. Porque mientras uno solo en la tierra doble rodillas por Él y pida misericordia a Dios, Él hace algo en la tierra. Él destruye a los justos, Él destruye a los impíos y levanta una nueva generación. Es que todavía no hemos entendido. Perdóneme un momento que me vaya de la consejería y me vuelva a la Biblia. Perdóneme un momento. No hemos entendido la obra de Dios en el libro del Antiguo Testamento. Que cuando el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados,
Y claro, por la desobediencia de Adán vino la transgresión, o la transgresión de Adán vino el pecado y vino la muerte y con ello la condenación eterna. No entendimos lo que Dios hizo con Noé. Intentó bajar a hacer tener una relación con Dios y volver a restaurar y renovar la tierra y que la tierra sea llenada nuevamente por medio de los justos. Y evidentemente el hombre otra vez se equivocó y Dios tuvo que dividir las lenguas, dividir las naciones, dividir geográficamente todas las cosas. ¿Para qué? Para que no se vuelva a ver como en Génesis 6, esa aglomeración de pecado que había por una sola unidad. Y a partir de ahí Dios juzgarlos a cada uno de acuerdo a como Romanos los dice, de acuerdo a la ley de sus conciencias y de acuerdo a los códigos y leyes terrenales que cada uno imponga. Pero que Dios tenía otro plan. Con el nacimiento de Abraham, un nuevo plan. Abraham será mi amigo. Y aquí viene el plan de la elección. Si no entendemos la obra de Dios en Abraham, la elección, la promesa con Isaac, y te dará a ti una generación bendita, y en ti serán benditas las naciones de la tierra, y todo el tema, la elección con Abraham, la elección, la promesa, evidentemente después que vino la esclavitud. ¿Por qué vino la esclavitud? ¿Por qué 430 años tuvieron en Egipto? Para que Dios manifieste su redención. Y finalmente cuando están en el ejército, salen de la redención y llegan al desierto y empiezan a dar vuelta en el desierto. ¿Y qué manifiesta Dios en esa salida de la redención del Cordero Pascual hacia el desierto? La liberación gloriosa y la muerte de todos los egipcios que iban a perseguir al pueblo de Israel en el Mar Rojo. Y finalmente la conquista de la tierra prometida. Estas 5 cosas que dice el apóstol Pablo son un ejemplo para nosotros. Que ahora viene Cristo. Y estas 5 cosas participan y están vigentes. En Abraham tenemos las bendiciones de él. ¿Cuál? La elección, que somos elegidos para ser sus hijos, sus amigos, su novia, la figura que quiera tener. Somos elegidos para tener una relación con Dios. Somos herederos de una promesa, que ahora en Cristo tenemos la misma promesa de Abraham. Serán benditas las naciones de la tierra. En Cristo Jesús, Colombia es bendita, Ecuador es bendito, Argentina es bendita, Estados Unidos es bendito, Puerto Rico es bendito, República Dominicana es bendito, todas las naciones de la tierra es bendita. Solo necesita uno solo que se acerque a Dios y le obedezca. Y hay un proceso de redención a través de la sangre de Cristo. Podemos proclamar la sangre de Cristo y la redención en nuestros países, y va a ocurrir. Y en fin, hay una tierra prometida, que es la vida en abundancia que Dios nos promete a cada uno de nosotros a través de Cristo Jesús. Entonces, mire, estos conceptos debemos de nosotros tenerlos claros. ¿Para qué? Para que al aconsejar le brindemos la esperanza, que Jesús no es un concepto religioso. Jesús es una realidad que cambia el mundo entero. No es un concepto, es una realidad universal. Dice el libro de los Colosenses que reconcilió con su muerte, consigo mismo, todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? No solo los asuntos espirituales o religiosos, sino las que están en los cielos como las que están en la tierra. De modo que habían seres angelicales que estaban enemistados con Dios y esperaban que Cristo muriera. ¿Para qué? Para ser reconciliados con Dios nuevamente. El reino animal que había sido sujeto a vanidad, el reino vegetal, necesitaba la muerte de Cristo. ¿Para qué? Para que vuelva a ser reconciliado con Cristo. Y que la tierra vuelva a adorar a Dios. Y que las estrellas vuelvan a adorar a Dios. Y que el sol y la luna vuelvan a adorar a Dios. Colosenses lo dice, reconcilió consigo mismo todas las cosas. Entonces, tener conocimiento de Cristo pasa y trasciende solo el asunto religioso para poder aconsejar bien. Entonces, ¿cuál es el requisito? Una relación correcta, saludable con Dios. Le ruego, hermano, le ruego, como Pablo le decía a Timoteo y a todas las iglesias, les ruego, cuídense de los religiosos. Cuídense de los religiosos. Si usted es religioso, hermano amado, por favor, pídele a Dios que lo ayude con eso. Pídele a Dios que lo haga libre del espíritu religioso, porque la religiosidad no libera, impone. Nosotros como consejeros jamás ganaremos algo imponiendo. El reino de Dios no se impone, se expone.
se imparte, se demuestra voluntariamente, se modela para que la gente vea en nosotros que somos cartas leídas y diga, yo quiero ser. Pablo no impuso a nadie, dijo, sed imitadores de mí. Quedan a la deriva, claro. Y dice, pero la gente no quiere. ¿Pero qué te esperas, hermano? Pablo dijo, me temo que haya corrido en vano. A los Gálatas les dice. Pero por supuesto que vamos a tener frustraciones, hermano querido, que vamos a querer hacer bien las cosas y la gente no va a querer. Pero eso le pasó a Pablo. A Pablo, la iglesia de los Gálatas se volvió enemigo por decirle la verdad. Claro, tú le vas a decir a alguien una verdad y te va a ver como enemigo. Pues no te sientas mal, es parte del trabajo. Evidentemente le van a creer a otros más que a ti, que eres su consejero. Le pasó a Pablo a la iglesia de Tesalónica, que habló de la venida de Cristo de una forma integral, y vino otro y dijo, no, Cristo no vendrá pronto, Cristo viene ya. Y abandonaron sus trabajos y empezaron a vivir desordenadamente. Y Pablo tiene que escribir una segunda carta diciendo que a todos esos vagos que no trabajan, que no les den de comer, que los manden a trabajar. Entonces a todos les va a pasar. Pablo levanta una iglesia muy bonita, muy linda, llena de la gracia de Dios, y prácticamente como que lo convence a Pedro de que el evangelio de la circuncisión, el evangelio de la gracia, también es parte del evangelio de Cristo, y que no rechace a los gentiles. Y bueno, llega a la iglesia de Antioquía. Y está bien, y come cerdo, y está tomando vino, y está de risas, y de amores con los gentiles. Y nomás que llegan algunos espías, dice el libro de Gálatas, llegaron unos hermanos enviados de Jacobo a espiar nuestra libertad. ¿Y qué hizo Pedro? Apartó a los gentiles. Y Pablo lo reprende, le dice, Pedro, eres hipócrita, y te lo digo en tu cara. Eres hipócrita. ¿Cómo haces sentir mal a los hermanos? Mire, evidentemente no vamos a ganar gente así. Aún entre líderes, si usted intenta agradar a los hombres, le tengo una mala noticia. Usted va a terminar desagradando a Dios, a Cristo. Por lo tanto, sea imparcial, que es lo que Pablo le dice a Timoteo más adelante. Sea imparcial. Que tu relación con Dios no te lleve a intentar agradar al pastor. No te lleve a intentar agradar a una persona. ¿Sabes qué? Porque yo me he encontrado personas que por agradar la doctrina del pastor le dan un mal consejo a la gente. O por intentar agradar al marido o a la hermanita que es amiga de nosotros, le trazamos un mal consejo. O por intentar agradar a los padres adultos que son los que sirven en la iglesia, les damos un mal consejo referente al trato con sus hijos. En estos días, hace un tiempo atrás, uno de mis discípulos, jovencitos, no quería ir a estudiar a la universidad la carrera que su papá quería que estudiara. Él quería ser cocinero. Y el papá dijo, no, yo no quiero que seas cocinero, no quiero que seas chef. Esa no es una profesión para hombres, es una profesión para mujeres. Y yo le hablé y le dije, tu pensamiento es machista, perdóname que te lo diga. Porque si a él le gusta cocinar, le gusta, ¿por qué no puede desarrollar una carrera? Y me dijo que no. Y no te metas, me dijeron. Está bien, no me meto, pero es un machista, le dije. Pero ese machismo, le dije yo, no te metas. Y el muchacho me dijo, ¿qué hago? Me dijo, bueno, hacele caso a tu papá. Ya sabes, hacerle caso a tu papá, no te preocupes, le digo yo, y trata de verlo y de ver lo que quieras, lo que quiere que estudies, y cuando cumplas la mayoría de edad, estudias lo que te gusta, le dije más adelante. Al poco tiempo, pues ha pasado más un año, pasó 2 años, y él no estudiaba nada. Y ya después que perdió 2 años de estudio, ahí el papá le dice, bueno, ¿qué es que querías estudiar? Le dice, yo te apoyo ahora. Ahora el muchacho le dice, ya no quiero estudiar eso, ahora quiero estudiar enfermería, le dice. Peor todavía, enfermería, un varón enfermero. Y ahí le tocó al papá decir, bueno, está bien, te voy a inscribir en un curso de enfermería. No sea que cometa un error y pierdas más tiempo. Pero pudo haberlo evitado, pero no quiso escuchar el consejo, porque, hermano, esa también es la otra cara de la moneda. Hay quienes van a decir que son más sabios o más inteligentes que nosotros que somos los consejeros, y no hay que forzar, hay que dejarlos, porque ¿saben quién es un sabio consejero? El tiempo. El tiempo es un sabio consejero. Cuando hay un terco, cuando hay una persona que está necia en su sabia opinión, déjelo tranquilo, no fuerce.
No imponga, deje que pase el tiempo. Y ahí se va a notar. Entonces nuestra relación con Dios tiene mucho que ver aquí. Otro enfoque es que la labor de aconsejar es para servir. No es para que nosotros tengamos un nombre, es para servir. Si se ha dado cuenta el cómo opera el don de servicio, yo me sorprendo, yo no tengo el don de servicio. Por ejemplo, si yo llego a ver, estoy en una fiesta, en una reunión, y llego a ver que no hay quien sirva las sodas y reparta los vasos, créame, yo soy de los que me quedo paradito ahí y espero el que me venga a servir. O sea, ni por aquí se me ocurre que tengo dos manos para ayudar. y no es que yo sea malo, sino porque es un don. No tengo la capacidad de ver. Yo soy de los que estoy conversando acá, mi vaso puede estar vacío y sigo conversando, dialogando, es parte de mi temperamento. Y yo al rato digo, ¿y quién está sirviendo? Por favor, nadie sirve. Pero es que estos días yo estaba en una reunión, ayer o anteayer, no me recuerdo, estaba en una reunión que mi hijo, el chiquito, pequeños, ya le hicieron una graduación de que salió del escolar ya al escolar. Y así mismo no había quien servía. Y yo estaba parado y esperando. Ahí me di cuenta de eso. Y una madre de familia se dio cuenta que no había nadie sirviendo. Y dijo, yo sirvo. Yo reparto la soda y los sándwiches y toda la comida. Y luego la hermana, y fue como que el Espíritu Santo me habló y me dijo, ¿tú viste que nadie estaba sirviendo? Y no te paraste a servir. Y yo me quedé así. Y yo dije, me sentí un poco mal. Y dije, yo sabiendo los principios del servicio y todo el tema, no lo hice. ¿Por qué no lo hice, Señor? Bueno, Señor, perdóname, así soy, así es mi personalidad. ¿Qué puedo hacer? Pero bendita sea la gente que sí lo hace. Entonces, imagínense. Y yo miraba cómo servían desinteresadamente y repartían. Digo, así debemos de ser los que aconsejamos. Dar el consejo desinteresadamente. A veces cuando, mire, yo voy a decir una cosa aquí muy particular. Me he dado cuenta que hay pastores que dan el consejo esperando que la gente vuelva a su iglesia a congregarse. Una vez yo dije esto, aconsejar, y me miraron mal los pastores. Y yo dije, hermanos, mi función como maestro de la iglesia es enseñarte la palabra aunque un día te vayas de la iglesia. Mi labor no es enseñarte para que te quedes en la iglesia. A buena hora que sea que te quedes y sirvas. Pero mi labor es equiparte como obrero. Así sea que un día te vayas de la iglesia y nunca más vuelvas. Así sea que algún día te vayas y quizás nunca me des las gracias. Porque de eso se trata. Se trata de equipar gente y allá ellos con Dios. A veces ponemos nosotros la esperanza en los hombres. Y con el paso de los años, después de 25 años de ministerio, vemos a un pastor y le preguntamos, ¿cómo va la obra? Esta gente ya sabes cómo es. Pastor, ¿y dónde está el amor por las ovejas? ¿Dónde está? No, si yo conozco a esta gente cómo es. Así son, así esto y lo otro. Unos van, unos vienen. Diferente cuando escuchas a un pastor que diga, gloria hermano, esto es maravilloso, el servicio, la gente es linda, no sé qué. Sí, unos se van, pero llegan otros y vamos aprendiendo. Entonces es como el matrimonio. El que tiene ya más de 30 años de matrimonio le dice al soltero, uy, yo de ti pensaría para casarte. Tú quieres entrar cuando yo quiero salir. Y es diferente al otro que diga, oh hermano, qué lindo que es el matrimonio, es algo maravilloso, algo lindo. Son dos tipos de testimonio. Entonces, quiero que se mentalicen esto. Nosotros en el consejo servimos sin esperar nada a cambio. Yo te lo digo por experiencia propia. Le he dado consejos a mucha gente y son contados con los dedos de la mano los que regresan a agradecer. Y créame, no tengo dedos los que regresan con una ofrenda o regresan acordándose, más que sea con un ceviche. Siempre les lanzo esta indirecta a los hermanos. Hermano, a mí me gustan los ceviches, le digo. A veces que alguien por lo menos se acuerda cuando va a comprar ceviches y dice, ay, el hermano Iván le gustan los ceviches, por ejemplo. Nada, hermano, nada. Y créanme, son contados con los dedos de la mano los que regresan a decir gracias por el consejo, me funcionó, lo apliqué. Porque mire, cuando usted le da un consejo a alguien y esa persona lo aplicó,
como digámoslo de esta manera, cerró un ciclo, pero en Dios, cuando un ciclo se cierra, Él va a comenzar otro ciclo. Entonces, en la antigüedad, los reyes o las personas que buscaban consejo, una vez que se cumplía la palabra de Dios, prácticamente a través del consejo, volvían al consejero y les decían, ¿y ahora qué más dice Dios? Porque esa es la función nuestra, no solo resolver problemas, sino tener una palabra para cuando alguien venga y diga, y bueno, ¿y qué más hay que hacer ahora? Y damos una norma de vida. Nosotros debemos de siempre tener una palabra presta para que la gente vaya avanzando en su conquista a la tierra prometida. Ah, hoy conquistaste el mal carácter, ¿qué más toca? Quizás en la forma de contestar, en la mayordomía, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente la gente ya no regresa. Una vez que dice, me funcionó el consejo a buena hora, y se van de largo y no vuelven hasta que aparezca otro problema. Entonces, le voy a dar aquí un consejo a ustedes en particular. Cuando usted dé un consejo o usted esté desarrollando esta labor, trate de dejarle este aperitivo de decir, hermano, así opera Dios. Cuando te funcione el consejo, debes de aprender a volver, desarrollar esta cultura de volver y preguntar, porque siempre hay algo que resolver, y acostúmbrate no a resolver problemas, sino a prepararte para cuando vengan los problemas, y ya poco a poco te vuelvas un guerrero en tu vida. Entonces le vamos cambiando el chip a la gente que ministramos. Ya no ministramos para solucionar problemas, sino que entrenamos soldados para que resuelvan sus problemas sin ya nuestra ayuda. Pero ya los vamos entrenando poco a poco. Entonces, ¿qué debemos de tener? Según lo que acabo ya de hablar, número uno, debemos de aprender a meditar en las Escrituras. Error que suelen cometer algunos obreros de la palabra es que usan la Biblia desde un punto de vista profesional, ya no meditan en las Escrituras. Simplemente abren la Biblia para tener que predicar, abren la Biblia para tener que hablar. Error, jamás debemos de dejar de meditar en las Escrituras, de leerla para mí, de leerla, y si tengo que llorarla, llorarla para mí. En estos días estuve hablando del Salmo 13. El Salmo 13 me hizo llorar a mí porque el Salmo 13 habla de 4 cuestionamientos que le hace David al Señor. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y yo paré ahí y dije, Señor, yo suelo tener también esos cuestionamientos. Todos los tenemos. Y sin embargo David dijo, alumbra mis ojos porque quizás no estoy viendo en la respuesta tuya. Y es verdad, yo dije, quizás no responde Dios nuestras oraciones porque no porque seamos malos, porque nos cuestionamos, sino porque quizás no estamos viendo claramente. Y empecé a llorarle al Señor, y digo, solo meditando, ayer a mi meditación personal. Y digo, verdad, Señor, quizás no estoy viendo claramente tu respuesta, quizás pasa algo. Y al final, el Salmo dice, cantaré a Jehová porque en tu misericordia he confiado. Bueno, pues a veces pensamos mal nosotros de Dios y solo necesitamos conocer la misericordia de Dios para hacer la declaración de confianza. Entonces, amado, mire, tenemos que aprender a meditar en las Escrituras. Nunca se conforme a usar la Biblia como un libro profesional. Se lo digo de corazón. Como predicador de la palabra, como maestro de la palabra, es una gran tentación leerla solo para predicarla. Leerla solo para sacar sermones y elaborar bosquejos es una gran tentación, porque creemos que ya nosotros no necesitamos escucharla a Dios para nosotros. Cuando perdemos esta devoción, encallecemos la conciencia para que el Espíritu Santo ya no nos hable. Podríamos decir que dejamos de percibir la voz de Dios. Segundo, debemos de memorizar las Escrituras. Perdóneme, quizás no le digo que se la memorice con capítulo y versículo, pero sí que memorice la Biblia. Porque si no, ¿de qué va a hablar? Al memorizar usted la Biblia, hermano amado, usted va a tener muchos ejemplos que dar de personajes bíblicos. Y créame, lo que mejor se nos facilita es ejemplificar con personajes bíblicos. Tercero, tener una vida de oración. Como
como consejeros no podemos perder de vista que tenemos que llevarlo todo a oración. Uno de los pecados que solemos cometer nosotros cuando la gente nos dice, hermano, ore por mí, ore por estas cosas, y uno le dice, sí, yo voy a orar por ti. En realidad oramos por esa persona. En realidad nos acordamos y llevamos en oración la carga o la necesidad que nos dio esa persona. Yo confieso mi pecado. No, yo no lo hago. ¿Por qué? Me olvido. ¿Y sabe qué hago yo? En el momento le oro. Cuando me dice, hermano, ore por mí, oremos ahorita, le digo, porque te juro que me olvido, hermano. Yo me olvido hasta lo que almorcé ahorita, yo me olvido, le digo. Así que oremos ahorita. Y donde sea que estemos, yo le oro. O cuando alguien me escribe al WhatsApp y me dice, hermano, ore por esto, que yo, listo. Yo en el momento cojo, grabo un audio. Padre, en el nombre de Jesús, oro por la necesidad de mi hermana, por aquí, por acá, y se lo envío. Porque si no me olvido, sería un mentiroso si te dijera que yo tengo una lista de los hermanos por los cuales yo oro fielmente todas las noches o todas las mañanas. No, hermano, de verdad que, porque el día a día nos abruma. El día a día nos abruma y oramos al paso, es decir, a la necesidad del día a día o a la necesidad apremiante. Si somos pastores, a lo que apremia nuestro ministerio. Si tenemos problemas matrimoniales, a lo que apremia es según la demanda que estamos teniendo. Entonces, el libro de Colosenses, capítulo 4, el versículo 2, dice, permítame leerle, Colosenses 4:2, dice, creo que perseverad en la oración. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puertas, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual yo también soy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Es decir, mantener una vida de oración, no solo hacia nosotros, también una vida de oración dando gracias, con acción de gracias. Mire que cuando nosotros no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo nos ayuda. Pero el Espíritu Santo no comienza desde cero. Y esto quiero decirle porque hay personas que dicen, pide al Espíritu Santo y Él te ayuda a orar. Sí, pero Él no comienza desde cero. O sea, el Espíritu Santo no es un sustituto del vago. El Espíritu Santo nos va a llevar a las Escrituras y nos va a llevar a modelos de oración, como los salmos. Modelos de alabanza, como los salmos. Y a partir de ahí nos va a llenar el buen depósito. Y Él va a tomar de ese buen depósito. Él no va a tomar de la nada, Él va a tomar de su palabra. Por eso a veces hay esa apología de que el Espíritu Santo te va a ayudar, no estudies, no hagas esto, no te prepares. No, Él va a tomar del buen depósito que solemos tener acá adentro. Pero también dice que nuestra oración no debe de ser por nosotros, que oremos por los que llevan la palabra. Aquí el consejero debe de aprender a orar por las personas que aconseja. Ore por su pastor, porque mire, nosotros podemos no resolverla con un consejo, pero quizás Dios sí, a través del sermón predicado a toda la iglesia en forma general. Yo creo en la palabra de Dios predicada en el sermón. Yo no sé si usted cree que Dios habla a través del sermón. Yo creo que Dios habla a través del sermón. Por eso a veces me entristece cuando el que predica la palabra en el sermón general no se deja usar por Dios. Por eso a mí me entristece, y cuando yo empiezo a ver que el que está predicando, llámese pastor o apóstol o lo que quiera llamarse, pero está a cargo del sermón general, empieza a dejarse llevar por lo que ve, por el hermano que llegó, por la hermana que llegó, y en vez de que el sermón sea espiritual, empezó a tirar. Empezó a dedicar, empezó a hablar en la carne. Y yo estoy acá y digo, Señor, dale una palabra. Señor, toma el control. Señor, habla a tu pueblo. Porque lamentablemente a veces yo escucho, veo en los sermones que se predica, donde se pierde completamente el enfoque de traer una palabra de parte de Dios a traer una percepción personal de lo que yo creo que la iglesia debe de escuchar. Pero cuando el sermón Dios lo dirige y Dios lo habla, de repente alguien escuchó, alguien habló. Un día mientras yo estaba predicando, normalmente yo llevo el sermón o el estudio bíblico un día a la semana en la iglesia, donde
donde sirvo al Señor. Yo no soy el pastor general de esa iglesia, pero a mí me han dado un día para poder predicar o enseñar en la iglesia. Y un día mientras estaba enseñando, estaba contando un testimonio que me pasó a mí hace mucho tiempo atrás. Y cuando yo contaba el testimonio y de la decisión que yo tomé referente a ese testimonio, al final que estuve predicando, se acercó una hermana y me dijo: hermano Iván, quiero agradecerle porque Dios me habló a través de usted. Y le dije: ¿cómo? No profeticé, no hice llamado al altar, no, a través de lo que predicó. Usted contó un testimonio y luego dijo una decisión que tomó. Yo vine hoy a orar porque me pasó exactamente lo mismo que a usted le pasó hace muchos años atrás. El testimonio era igualito a lo que ella le pasó. Una propuesta de trabajo, le iba a quitar tiempo para ir a la iglesia, y yo le pedí la petición que yo le hice al Señor. Era exactamente, ella llegó a la iglesia y dijo: yo le pedí a Dios, y las mismas palabras que yo le pedí a Dios, usted las contó. Y yo le dije: háblame en esta noche por el hermano Iván. Y a través de su testimonio usted dio la respuesta, y como que Dios me dijo: ahí tiene la respuesta. Y uno es inconsciente. Esa es la obra del Espíritu. Esa es la obra del Espíritu, porque yo no soy consciente. Y a mí me fascina eso, porque me quita a mí esa plataforma de mi parte humanista de decir: yo soy el siervo, yo hablé. Oh, wow, gracias Señor, porque tú me usaste a mí, porque inconscientemente pasó. Es decir, yo no sentí chiripiorca, no sentí cosquillas, simplemente fluyó. Y me fascina eso. ¿Por qué? Porque Dios tiene un trato de espíritu a espíritu. Entonces nosotros tenemos que orar a través de nuestro consejo, y orar que Dios también use una palabra que suelte, que el pastor no la sepa, y salga ahí. Salga ahí. Claro, vamos a tener problemas. Fíjense que cuenta un testimonio un pastor amigo mío que estaba predicando y llegó y predicó, y al final a una iglesia que lo invitaron, él no conocía al pastor de la iglesia, solo llegó y predicó. Y él normalmente tiene esta costumbre de que él no espera que le den una ofrenda cuando se va. Él termina de predicar, se baja del altar, agradece, coge las llaves de su carro y se va. Si la persona que quiera rebendecirlo y darle una ofrenda tiene que esperarlo allá afuera, o tiene que ver cómo se la hace llevar luego, pero a él no le gusta recibir ofrenda así en la iglesia o en público, porque su función es llegar, predica y se va. Así él es. Un amigo mío, muy querido de acá de Guayaquil. Y entonces él salió de la iglesia, se sube al carro, y un hermano viene y le cruza su vehículo así, ¡ra! No lo dejó salir. Y le dijo: bájate del carro al pastor. Y le digo: hermano, ¿qué te pasa? Se bajó del carro. ¿Qué te pasó, hermano? Me dice: yo quiero hablar contigo porque estoy harto de esta situación, le dice. Porque tú hoy me dedicaste el mensaje. Todo lo que tú predicaste es lo que yo estoy pasando y lo que estoy pasando en mi casa y mi vida. Y eso, el único que te lo pudo haber contado es el pastor, que sabe lo que estoy pasando. Y el pastor invitado le dice: hijo, ni siquiera te conozco, ni siquiera sé quién es el pastor de esta iglesia. A mí me invitó este joven, dice, a este evento que había aquí, y yo no conozco a nadie. Y dice, el pastor cuenta el testimonio, dice: casi hasta me pegan, y a veces por ser usados por Dios nos vamos a ganar ciertos enemigos de esa magnitud, pero tenemos que tener una vida con Dios. A partir de ahí nace el verdadero consejero, una vida saludable con Dios, porque vamos a tener un buen código de ética espiritual y vamos a evitar tratar de cometer algún tipo de errores. Segundo punto, debemos de tener una relación o una buena relación con la iglesia local, evidentemente donde nos congregamos. Yo no comparto con las personas que se declaran como una especie de adenominacionales, en el sentido de que no congregan en ningún lugar, no pertenecen a ninguna iglesia. Perdone si usted es de estas personas así, no quisiera yo ofenderlo, pero la Biblia habla de una iglesia. La Biblia habla de congregación. La primera iglesia de la iglesia de Jerusalén, estaban todos unánimes reunidos siguiendo la doctrina de los apóstoles. La Biblia habla de comunidad. Y este segundo punto de saber tener una relación con una comunidad cristiana, con una iglesia, una denominación, no sé, es saludable. ¿Sabes por qué? Siempre digo esta palabra. Congregarnos es importante porque va a desarrollar en nosotros, por encima de las funciones espirituales que hay, pero las funciones naturales desarrollan empatía. ¿Cómo vamos a entender la necesidad de nuestro hermano? ¿Cómo vamos a conocer
cómo nos edificamos los unos a los otros y soportamos los unos a los otros si no nos congregamos, si no somos parte de una comunidad. Eso es el desarrollo de empatía, se llama eso. ¿Cómo vamos a desarrollar la empatía con nuestros hermanos en Cristo si no estamos frecuentándonos unos a los otros? Entonces sí, yo discrepo con las personas que dicen que no congregan en ningún lugar porque no creen en ninguna iglesia ni en ningún pastor. Y son cristianos a sus adentros. Bueno, está bien esa parte de ser cristianos así, pero como que no está muy bien en el orden de Dios, porque en el principio había una iglesia y se congregaba en una iglesia, y luego vemos a Pablo que había una iglesia en Antioquía donde había enseñanza, habían maestros y habían profetas, porque hay gente que podría decir, no, lo que pasa es que unos creen en lo apostólico, otros creen en lo profético, otros creen en lo del reino, otros creen, son pentecostales, otros son bautistas, otros son presbiterianos. Bueno, hermano, vayámonos a la Biblia. Y voy a terminar. De verdad, hermano, hubiera querido avanzar un poco más, pero voy ahí, ya se me cumplió la hora, o no sé, asiénteme con la cabeza si aguantan unos minutitos más. Muy bien, entonces, sigamos. Unos minuticos más, porque hay elecciones para todo gusto. Entonces usted va a encontrar la iglesia de Hechos, que es la iglesia de Jerusalén, gobernada por la circuncisión, por Jacobo y por Pedro. Pero luego vemos la iglesia de la circuncisión, donde está Pablo y está Bernabé, la iglesia de Antioquía. Pero luego vemos todas las iglesias de incircuncisión gentiles, de Macedonia, de Filipo, de Colosense, de Hierápolis, de la Odisea, de Éfeso, ¿qué le diré? De Corintios. Por último, una de las iglesias que Pablo nunca visitó la iglesia de Colosas, dice que solo los conocía de oídas, porque la fundó Epafras, su siervo. Otra iglesia que Pablo quizás nunca llegó a fundar fue la iglesia de Roma, porque él llegó preso a Roma. Pero vemos muchas iglesias y en todas las recomendaciones están en congregarse. Entonces no es válido ese de que lo que pasa es que ¿quién tiene la verdad? Bueno, visítalas todas las que puedas y congrégate en la que más te sientas afín. Ese debería de ser nuestro consejo. Congrégase en la que usted haga clic, en la que usted se siente en casa. Ahí debería de quedarse. Porque ¿cómo vamos a ejercer nuestra labor de consejería bíblica si la Biblia habla de congregarse? Pues no, ¿verdad? Hay una casa de oración, una casa de Dios donde uno debe de llegar, no importando la denominación en la que uno esté. Debemos mantener una buena relación, porque si mantenemos una mala relación con la iglesia, pues ¿cómo vamos a aconsejar? O con los líderes de la iglesia. Es que lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con el liderazgo de la iglesia. Bueno, puedes no estar de acuerdo con algunas políticas, pero ¿hasta qué punto no estamos de acuerdo como para? Porque si no está de acuerdo con nada, váyase de ahí, búsquese otro lugar. Pero no puede estar en un lugar donde usted no esté completamente de acuerdo, o en desacuerdo es la palabra. No puede, si no, no es saludable, hermano. Y a veces cuando doy estos consejos y le digo, si no estás de acuerdo con todo lo que se hace en la iglesia, pues hermano, ¿qué te retiene? Busca otro lugar. Pues hay pastores que me dicen que no debería de aconsejar así, que debería decirles que deben de cambiar de forma de pensar y que deben de someterse y deben de dar frutos en la iglesia donde están porque Dios los puso ahí. Y yo le digo que no, porque si no están de acuerdo y no quieren cambiar, voy a tener un montón de gente que a la larga va a seguir envenenada y en vez de ser ayuda, va a ser un daño para ellos y un estorbo para los que seguimos la iglesia. Hermanos, hay gente así en las congregaciones. Hay personas así en las cuales critican que el pastor maneje el diezmo, critican que se hace con las ofrendas, critican quién está en el coro o en alabanza, critican que todo lo critican. Entonces, si todo está mal, váyanse. No, es que aquí me puso Dios, pero si Dios se supone, lo están viendo todo mal. Entonces, debemos mantener una armonía en la casa de oración donde nos congregamos. Discrepancias puede haber, lo vuelvo a repetir. Yo le puedo decir que tengo discrepancias en la iglesia donde yo me congrego. Claro, hay punto A, punto B que no estoy de acuerdo, por ejemplo, porque somos humanos. Pero en otros puntos sí coincido. Entonces, aquí estamos para hacer la coinonía. Le digo algo. Ya voy a cumplir
ya mismo 20 años congregándome en la misma iglesia. 20 años. Y claro, he tenido problemas, desacuerdos y lo que sea. Y he visto mucha gente entrar y salir al mismo tiempo. Y ya mismo tengo 20 años. Y una cosa he aprendido, en que nuestro enfoque es llevar a la gente a Cristo. Y usted me dice, hermano, pero a lo mejor usted se lleva bien porque su pastor es su suegro. No, fíjate tú que por lo mismo es más complejo. Porque es el suegro de uno, puede ser un poco más complejo. Por los dos motivos. Por el primero, porque trata uno de ganarse el favor del suegro de uno. Y por el otro motivo, que cuando ya se ganó el favor del suegro de uno, la iglesia dice, él está ahí porque es el suegro. Es decir, que por todos los medios a uno no le calza. Pero con el paso del tiempo, y vemos la evidencia y los frutos, como lo dice el apóstol Pablo, aprobados, dice probados y aprobados. Entonces ya va a dar fruto el ministerio de uno, pero evidentemente hay desacuerdos en algunas cosas. Yo en lo personal tengo, por ejemplo, muchas ideas y muchas visiones, y mi pastor, por ejemplo, mi suegro, él se retiene bastante, y hay cosas que no le gustan que yo enseñe mucho. Por ejemplo, él no le gusta mucho la teología, no comparte con la teología, y yo amo la teología. Entonces son desacuerdos que puede haber. Pero sin embargo me dice, aquí tienes que venir a enseñar hasta el día en que te mueras, un día a la semana, compartir la palabra, porque ese es el don que Dios te dio. Entonces yo tengo un compromiso vitalicio con ellos, de esa manera. Pero eso no impida que de pronto yo vaya a ejercer mi servicio en otras iglesias. Me invitan a enseñar, me invitan a predicar. Estoy ahorita con ustedes dándoles el servicio porque he aprendido a saber manejar el equilibrio. Manejar el equilibrio en todo ese sentido. Entonces usted tiene que aprender a tener una buena relación, aunque no esté de acuerdo con algunas cosas. Y es verdad, cuando la situación se pone súper pesada, es mejor huir. Es mejor pedir dirección a Dios y cambiar de lugar cuando ya no cuadra con nada. Porque se va a hacer daño a usted y se va a convertir en un instrumento del enemigo, o usted va a hacer daño a otras personas causando división. Es mejor que se vaya. Y el consejo que yo le he dado a estos hermanos, le digo, mira, mejor ándate. Mejor vete tranquilo, búscate otra iglesia y crece. Al principio generó malestar, que sí, diste un mal consejo, la iglesia no tiene que irse la gente, tiene que llegar la gente. Bueno, la verdad es que a mí me importa un comino la visión de la iglesia, a mí me importa más las almas. Y cuando pasa el tiempo y veo que esa alma le fue mejor, un mejor matrimonio, encontró su ministerio, y a los 10 años, a los 8 años ya los veo que están pastoreando, están predicando. Entonces yo digo, el consejo le ayudó a esa persona. Aunque al principio pues fui criticado por lo que dije. Entonces, amado hermano, suele pasar. En un país X le di un consejo a una ministra de alabanza que quería irse de la iglesia porque no se sentía bien en su iglesia, porque no había crecimiento, no había desarrollo, no había nada. Yo le digo, bueno, habla con tu pastor, le digo yo. Habla con tu pastor, toma la decisión y ándate. Y bueno, y se fue. Y los pastores se enteraron que fui yo el que le aconsejé de esa manera y no me volvieron a invitar más. No he vuelto más a ese país, a mi querida y gloriosa Argentina. No volví a ir para allá porque se enojaron por lo que le dije. Pero esta chica se fue a la iglesia del pastor Claudio Freyson y ahí ella pudo grabar un disco porque es cantante. Subió al ministerio de alabanza y pudo grabar un disco. Ahí conoció al hombre que ahora es su esposo y que es una persona que es uno de los predicadores misioneros de ahí. Es decir, encontró su propósito y ahora es una de las ministras de alabanza de las que cantan en la iglesia del pastor Claudio Freyson. No de la iglesia central Rey de Reyes, sino de otras iglesias que él también que cubre. Pero todo comenzó como un consejo. Ella encontró su propósito en Dios al final. Pero yo me gané lamentablemente la enemistad de los pastores ahí porque no lo entendieron al principio. En ese momento, ahora sí me dicen, Iván, ¿cuándo vienes? Y yo les digo, tu abuela, como suelen decir, no, ya no, después de todo, no, he querido volver, pero no. Entonces, son cosas y tenemos que mantener una buena relación con la iglesia y siempre nuestro enfoque por las almas y el desarrollo.
Otro punto es que tenemos que ser adoradores. Dentro de la iglesia del Señor es ser adoradores. Y ser adoradores no significa solo cantar, sino que la adoración tiene que ver con un servicio. Hermano querido, mire, si no somos adoradores, ¿cómo? Con nuestros diezmos y ofrendas. Lamento que haya un ataque acerca de los diezmos y las ofrendas fuertemente hoy en día. Y lamento mucho que la gente sea sensible y le crean más a la mentira de que los diezmos y las ofrendas no son un principio bíblico para este tiempo. No entienden la palabra principio. Los principios son eternos y son universales. No están anclados a un sector. Si un impío quiere diezmar y quiere ofrendar, es decir, practicar el principio, Dios está ligado a bendecirlo, porque es un principio universal. Y me da mucha pena como el ataque a los diezmos y a las ofrendas, que es un acto de adoración a Dios. Diezmos, ofrendas, presentación de primicias, presentación de limosnas, de acordarse de los pobres y de las viudas. Todo eso es un acto de adoración a Dios. Sostener a un ministerio, sostener a un ministro, es un acto de adoración a Dios. Lamentablemente el hombre natural no lo puede entender porque es una sabiduría espiritual que se ha de entender espiritualmente. ¿Cómo es eso, hermano Iván? Gálatas capítulo 6, verso 6 dice que el que te instruye, haz partícipe de toda cosa buena del que te instruye de la palabra. Es un acto de adoración a Dios que Él lo ve cuando nosotros nos preocupamos por sostener, por ver que no le falte nada a los pastores, a los líderes, por cuidar a los que llegan de otro país y hospedamos, dice la Biblia, los hospedamos. A veces no sabemos si estamos hospedando ángeles y los hospedamos. Y dice Dios, cuando a ellos lo hicieron, a mí me lo hicieron. Tercera de San Juan dice eso, y que con los que salieron para predicar la palabra y la verdad, dice, abandonaron todo lo que el mundo les dio. Los predicadores itinerantes. Cuando te llega un predicador itinerante, pero de estos verdaderos, de estos que te traen una palabra de Dios, que te muestran a Cristo, que te acercan al Padre, dice, ayúdalos, guíalos, sosténlos, bendícelos. Si pasan por tu iglesia, un acto de adoración a Dios es darles una ofrenda, sacarlos a comer, invitarlos. Esto no lo va a entender. Yo se lo enseño a usted como buen soldado de Jesucristo. No deje pasar un hombre de Dios por su iglesia sin que usted lo haya bendecido, sin que usted lo haya ayudado. Eso cumple la norma bíblica. Hermano Iván, pero ¿dónde dice eso en la Biblia? Le voy a dar un ejemplo. Gedeón se encuentra con un ángel y le dice, el ángel le dice, hoy ve con esa tu fuerza. Y cuando Gedeón le cree, le dice, espérate aquí, ya que me has dado una palabra y Jehová se ha acordado de mí, espérate aquí, voy a traer una ofrenda. Y fue a traer un toro de la manada del papá y le ofreció. Y le dijo, aquí te espero. Y dice que el ángel lo esperó. Y trajo la ofrenda y presentó la ofrenda y el ángel desapareció. Eso significa que cada vez que un siervo de Dios te da una palabra, es legal, es un acto de adoración, traer una ofrenda y presentársela. Mire, no es una doctrina de ahora ni es para que los pastores se enriquezcan. Por otro lado, me da pena cuando los pastores toman esto como una mera ganancia y que Dios te dé discernimiento para que sepas a quién le vas a dar también una ofrenda y sobre quién Dios va a recibir eso como una adoración, porque tampoco es que tú lo dejas a cualquiera. Pídele a Dios dirección para que eso sea una ofrenda de adoración al Señor. Entonces, el consejero debe de ser un adorador. En todo tiempo ser guiado por el Espíritu, en todo lo que hace. Todo lo que es guiado por el Espíritu de Dios, eso es un hijo de Dios. Tercero, tiene que tener una teología correcta. Y la teología correcta, hermano amado, básicamente se enfoca en lo que aprendes en tu iglesia. A veces la iglesia no proporciona una buena teología, porque los pastores no son preparados, no son estudiados. Entonces lo que te dan ellos es un sermón devocional. Entonces tienes que buscar una teología correcta. Una teología primero que sea cristocéntrica, que sea que gire en torno acerca de Dios. Y tercero, que se enfoque en el hombre como lo digo, en el servicio a la comunidad, en el servicio al hombre, en el servicio a los necesitados. Una teología
que no sea solamente para generar una secta religiosa de ausentismo del mundo, sino de que somos parte de este mundo para preservar el mundo. Entonces, recuerde, la teología no es la mala, malos son los profesores que enseñan teología. ¿Qué le dije? Tener una buena relación con la iglesia implica ser un adorador, una teología correcta, y todo esto tiene una meta. ¿Cuál es la meta? Llegar a acercarnos más a Cristo. Esa es la meta, acercarnos más a Cristo. Más adelante, el tercer punto que le quiero hablar, ya le voy a hablar así por encima, rapidito, es nosotros como consejeros, ¿cuál es nuestra relación social? ¿Cuál es nuestra relación con la sociedad? Número uno es la evangelización. Hermano, el enfoque de la consejería es el evangelismo, es ganar almas para Cristo. Olvídese de imponer su personalidad, es ganar almas para Cristo. En lo que usted pueda, gane almas. Por eso tiene dos caras. Si me hubiera gustado, hermano amado, que la hermana que hizo la pregunta la vez pasada de cómo damos consejos a personas que no son cristianas, hubiera estado en esta clase para que sepa que nuestra relación social es para evangelizar. No estamos siendo amigos de la gente, no está para ser amigos ni compañeros ni allegados, es para evangelizarlos para Cristo. ¿Y para qué los voy a evangelizar? ¿O qué pasa después de evangelizarlos? Para discipularlos también. Después de estos sermones o después de este curso, usted puede ya ir discipulando a las personas. Disipúlelos en cómo vencer batallas. Disipúlelo en cómo avanzar en su desarrollo en Cristo. Por eso usted tiene que irse preparando continuamente. Tercero, nuestra relación social es para servir a la comunidad. En lo que puede, hermano, servir a la comunidad. Existe pues las capellanías, que son más servicios más formales para ayudar a la comunidad. Pero nuestro rol es servir a la comunidad. Y en este punto me encantaría que los pastores entendieran que la iglesia no está solamente para dar un servicio de culto adentro hacia Dios, que también está en un servicio a la comunidad, que un día pueda abrir las iglesias a que se haga una obra masiva de evangelización para poder tener discipulados. Me encantaría. Siempre que alguien me dice, hermano, en este año tenemos el programa y vamos a tener tantos días de ayuno, yo le digo, ¿y cuántos desayunos vamos a hacer para evangelizar? Eso no está en la Biblia, me dice. La Biblia nos manda a ayunar. Sí, pero nos manda a evangelizar, y me gustaría que de pronto hagamos un desayuno evangelístico o una cena de discipulado. No, pero no. Bueno, entonces, ¿de qué manera servimos a la comunidad? Solo poniendo una plataforma una vez al año afuera de las calles para poder dar un culto evangelístico. De esa manera no se gana a la sociedad. De pronto reunir una cantidad de dinero una vez al año y hacer una campaña médica. De pronto regalar. Hermano, una vez me sentí avergonzado. Había una hermana que lamentablemente por la diabetes le tuvieron que amputar sus dos piernas. Era una hermana ya adulta y no tenía cómo trasladarse a la iglesia. Y nadie tuvo la idea. Fíjese, ni yo. Yo tenía 21, 22 años, todavía no tenía esa idea, hermano, ahí. Hoy ya la tengo. Pero nadie tenía la idea de comprar una silla de ruedas para la hermana, para que vaya a la iglesia. ¿Y sabes qué hizo la hermana? La hermana se fue a una fundación que era una fundación liderada por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La Iglesia de los Mormones. Y expuso su caso, y los mormones fueron mucho más sociables en este sentido, y dijo, aquí nosotros damos donaciones de sillas de ruedas, de cosas así, y le donaron una silla de ruedas. Hermano amado, y ella iba a la iglesia con la silla de ruedas, y atrás en la silla de ruedas tenía donada por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. No olvide visitarnos, número de teléfono, dirección. Y yo me moría de la vergüenza, hermano amado, cuando estábamos en el culto santo, alabando a Dios, y atrás había y yo digo, ¿por qué nunca hicimos tal cosa? ¿Por qué? Bueno, no lo sabía. Yo pensaba que eran altamente costosas las sillas de ruedas. Y un día
me tocó a mí comprar una silla de ruedas porque vi que mi abuelo ya no podía caminar. Entonces me enojé tanto y dije, ¿por qué no puede? Nadie le ha comprado una silla de ruedas a mi abuelo. Y a eso ahora que soy adulto. Ninguno de los hijos que ganan dinero han comprado. Y fui a ver en el trabajo de mi esposa, que ella trabaja en una tienda hasta de médicos también. Y vi y dije, pero si no ha costado tanto, dije yo. Para quitarle una carga, bueno, más o menos encontré una silla como en $150. Dije yo, una silla bonita, cómoda. Dije, no ha costado tanto, dije yo. $150 en conseguir una silla y se la llevé para que ahora mi abuelo, que ya está ciego, ya no puede caminar, ya se sienta cómodo. Dije, tan poco vale, dije yo, algo como para darle alegría a una persona. Y eso yo, una persona natural. Ahora digo, una iglesia que tenga un presupuesto anual de pronto. Yo digo, tengo un presupuesto anual de pronto. ¿Se quedó el audio? Se está oyendo mal. Ok, ahora, ¿se escucha ahora? Muy bien. Entonces yo digo, ¿qué pasa con una iglesia de pronto que tiene un presupuesto anual en el que podríamos hacer una labor social? De verdad a mí me molesta mucho cuando alguien dice que la iglesia no está para hacer obra social. ¿Cómo no? Si le dijeron a Pablo, le dijeron, acuérdate de los pobres, acuérdate de los huérfanos, no te olvides de ellos. Y Pablo dijo, procuré hacerlo de una manera pronta y rápido. Entonces, otro punto, hermano, perdóneme que me haya extendido de esta manera. Tenemos que aprender a manejar las críticas. Como buenos consejeros tenemos que aprender a manejar las críticas que nos van a llover por el tipo de consejos que damos nosotros. ¿Qué vamos a hacer con las críticas? ¿Nos vamos a desmoronar o vamos a tomar cada crítica como una piedra y vamos a edificar? Edificar, edificar. Cuarto punto, tenemos que tener cuidado con las relaciones personales. Y esto tiene que ver con el matrimonio y con la familia. Y esto voy a hablar la siguiente semana y las siguientes clases. Y por último, la relación con nosotros mismos, que tiene que ver con el pecado y tiene que ver con la respuesta al pecado, perdón, con la posibilidad que tenemos nosotros de pecar, con la respuesta que le damos al pecado y con la disciplina personal que tenemos. Es decir, como cristianos no debemos descuidarnos de nuestra persona, de nuestro cuerpo. En este sentido básico, dormir, comer, hacer ejercicios, porque Dios quiere que tú vivas lo que más se puede, que no te mueras de un infarto por un colesterol elevado porque no tuviste un buen dominio propio o porque no dormiste bien y estás con muchos insomnios y de repente te dio un derrame y Dios dijo, Dios no quiere eso, que tengamos una buena disciplina para que demos un buen consejo. Eso es todo, mis amados, que puedo trazarle. En la siguiente clase vamos a seguir hablando acerca del matrimonio y poder desarrollar un poco más las relaciones personales. Bendiciones.